Maiteiro, coape amotenonde serembiapo gamificación rejewa. Ñañe puruta ya cuamba epa gamificación hamba esa pa ya puru coa upevara se ayasarekota mapa y puruta ajechaca por una vez a PM. Ney. Entonces, básicamente, la gamificación es divertida, motivante, novedosa en el ámbito del aprendizaje. La competición engancha, eso le gusta a los alumnos y les gustan los premios. En la actualidad, la gamificación se ha convertido en una opción a los procesos de enseñanzas habituales, pues por sus características estimula la interacción y la participación. Se trata de convertir lo no lúdico o rutinario en algo divertido, usando las técnicas y mecánicas de juego que usualmente utilizamos en nuestro tiempo de ocio. Podemos mencionar entre los más conocidos por los alumnos y docentes Edmodo, como plataforma de clases, Geniali, para crear contenidos totalmente novedosos, y hasta Duolingo, la plataforma para aprender idiomas que ofrece la posibilidad de crear clases y tratar de que los alumnos logren experiencias diarias. Estos elementos suelen ser las metas y objetivos, las reglas, la narrativa, la libertad de elegir y de equivocarse, las recompensas, la retroalimentación, la competencia, entre otros. En este caso, nos concentraremos en el uso de esta metodología para la lectura y comprensión, utilizando Tatum. Vamos a ir a Tatum. Tatum es una plataforma educativa gamificada donde el juego y los libros se unen. Tatum gamifica la lectura y convierte en detective a los estudiantes. Fortalece el trabajo en equipo, pues promueve la colaboración entre los participantes en las actividades, lo que es fundamentalmente cuando se trata de equipos de trabajo. El docente, al crear una cuenta, va a poseer una clase demo como ejemplo, al lado de esta figura para crear una clase real. En este caso observamos guaraní y español. La clase, puesto que por ser de España, la plataforma desconoce lo que es la materia de guaraní. Entonces vamos a trabajar con español. Pero si queremos usar guaraní, podemos hacerlo. Solo que la plataforma no va a proporcionar los libros, porque no existen libros de guaraní en la plataforma. Tendríamos que agregarlo desde nuestro Drive o usando YouTube. Se debe ir armando la clase con lo que se busca. Se puede agregar tareas, test y todo esto con recompensas de 100 puntos si así lo quisieras. Aquí vemos que hemos optado por un libro, Seres Fantásticos. Tenemos lo que se busca y las pesquisas. El alumno ahora, detective, lee y resuelve todo esto, el caso usando su comprensión. Cada historia tendrá una serie de enigmas que solucionarán para continuar leyendo. Y no solo se divierten, sino que se estimula la comprensión lectora. Asimismo, se les recompensará también con puntos y medallas. Bueno, te dan los puntitos y las medallas. Así, la gamificación se convierte en un arma con la que se puede hacer a través de mecánicas y dinámicas del juego que quiere estudiar, que se convierta en algo que entretenga y motive a los estudiantes. Esto, por ejemplo, es en el libro de Seres Imaginarios, es una clase de 200 puntos. Ahí figura cuántos han entregado, cuántos faltan y cuántos están devueltos. Tenemos hacia el lado izquierdo de la pantalla, espera un ratito, acá tenemos para crear los equipos y se van agregando los equipos. Por ejemplo,
se van poniendo quiénes son los alumnos que van a ir entrando. Vamos a ir un poquitito acá en crear nuevo, se llama, tenemos el mensaje, podemos abrir mensajes y ahí vamos a entrar el mensaje y dice: hola detectives, bienvenidos a mi nuevo caso. Para resolverlo, seguid estas instrucciones. 1. En la pestaña Se busca, encontraréis los primeros datos e información relevantes para la resolución del caso. Prestad mucha atención. 2. Leed el libro de mi nuevo caso. En él encontraréis la información que os ayudará a superar las pruebas. 3. Permaneced atento a este muro. En él se irán publicando las pesquisas que tendráis que resolver. Buena suerte, detectives. Ese es un mensaje que quedó. Tenemos otro que se llama en lengua española Lilith. Ahí dice: explica con tus palabras por qué Lilith dejó de ser una serpiente. En esa parte donde nosotros encontramos el periódico y estaban todas las cosas que nosotros queríamos resolver, ahí figura eso. Ahí tenemos, por ejemplo, los nagas. Bueno, ahí, según el material, ¿de qué manera los nagas se relacionan con Buda? Ahora ya veo que todo el mundo va a querer entrar en la plataforma porque le va a causar curiosidad esta cuestión del libro de los seres imaginarios. Vamos a irnos al libro de los seres imaginarios y vamos a encontrar todas las cosas. Y acá tenemos, por ejemplo, en el libro de seres imaginarios, preguntas que dice: los brownies son postres hechos de hadas, hombrecillos serviciales de color pardo o una especie de rama de árbol. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, para nosotros revelar respuesta y que son hombrecillos serviciales de color pardo. Genial. Todo esto nosotros tenemos en esta plataforma Tatum. Es una buenísima plataforma para utilizar con jóvenes y con estudiantes y también con personas adultas, porque tenemos que tener en cuenta que cuanto más hacemos trabajar el cerebro, más se oxigena, más energía y tendemos a perder la memoria a más largo plazo. Así que el cerebro siempre hay que tener bien oxigenado y bien trabajado. Bien, desde mi criterio, independientemente de que si esta actividad convierte en aficionado o no a los estudiantes, entender lo que se lee es indispensable para desenvolverse en los aspectos más simples de la vida. Gamificar es potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos. Con esto quiero dar por finalizado mi clase. La metodología que opté fue la gamificación y espero que les haya gustado. Buenas noches.